precio de ese amor, el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar, y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Oh, de tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar, y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. Damos gracias a Dios por este tiempo de bendición, este tiempo en que pudimos adorarle, que pudimos exaltar el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por cada hermano que en esta hora está conectado al Ministerio Palabra de Vida. Damos gracias a Dios por sus vidas, mis amados hermanos. Les bendecimos con toda la bendición del cielo. Damos gracias a Dios por su vida, por su disposición, por su amor, por su entrega a la obra del Señor. Damos gracias a Dios por ello, por su palabra, por lo que hace, por lo que está haciendo y por lo que hará, mis amados hermanos. Damos gracias porque Dios es bueno. Y para nosotros y para mí, para mi casa, es una bendición de poder compartir en esta noche la palabra del Señor. Es para mí un gozo poder estar nuevamente con ustedes y disfrutar en este tiempo en familia, de compartir y de que juntos podamos aprender de la palabra del Señor. Mil bendiciones a los pastores Luis y Cristina Burgos. Les bendecimos, pastores. Son vidas de bendición, siervos de bendición. Les amamos, les bendecimos y rogamos al Padre que les siga fortaleciendo, que siga renovando esas fuerzas para que sigan siendo esos instrumentos de bendición donde quiera el Señor los lleva. Gracias al Señor por esta oportunidad, mis amados hermanos. Y la palabra que el Señor me ponía en este tiempo para compartir juntos es
es la parábola del buen samaritano. Esta parábola, mis amados hermanos, la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, del 25 al 37. Vamos a estar leyendo para tener el contexto aquí de la historia. Es una parábola muy hermosa, una parábola muy conocida, muy hermosa, que nos pone a meditar, y esto es bien tremendo, mis amados hermanos. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Tengamos en cuenta que aquí está preguntando una persona muy estudiada, podríamos decir o comparar con este tiempo como, digamos, como que un teólogo, una persona que tiene mucha información, mucho conocimiento de la palabra. Pero como ya sabemos que una cosa es conocimiento y otra es la revelación de la palabra, ¿verdad? Y seguimos leyendo, dice, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dijo Jesús. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Imagínese un estudioso preguntando: ¿quién es mi prójimo? Pero él solo quería probar a Jesús. Pasamos al versículo 30, dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron. Se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo, pasó de largo. Un sacerdote. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Tenemos un sacerdote que pasa de largo y un levita que pasa de largo, viendo a su hermano herido, a su hermano judío. Dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Otro día, al 35, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él estaba haciendo una pregunta al Señor y Jesús le contesta la pregunta con otra pregunta. Le dijo: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Mire qué cosa tan tremenda, porque él ni siquiera se atreve a decir que era un judío, ¿verdad? Él ni siquiera se atreve a mencionar el nombre del samaritano. No se atreve ni siquiera a decir que era un samaritano. Dijo entonces, dice, el que usó de misericordia. Ni siquiera es capaz de decir que fue el samaritano, como Jesús se lo había manifestado en la historia. Ahí vemos cómo la dureza del corazón, mis amados hermanos, es capaz de hacer todas estas cosas. Dice: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo, le dijo el Señor, como hizo el samaritano. Esta es una historia preciosa, a mí me gusta muchísimo, es una parábola, como les dije, muy conocida, y es una bendición del Señor esta historia que enseña mucho, porque aquí tenemos
Primero tenemos una persona que está herida, una persona que está asaltada, una persona que está ahí tirada en el piso, ¿verdad? Y esta persona venía de Jerusalén a Jericó. Quiero decirte que el recorrido entre Jerusalén a Jericó era más o menos unos 30 kilómetros y estos 30 kilómetros era una zona desolada, era una zona escarpada y la condición de esta zona era muy difícil. Eso era un terreno apropiado para los ladrones esconderse y hacer de las suyas. Y aquí este judío, esta persona, fue asaltada y está tirado ahí en el piso. Y vemos cómo pasa un sacerdote y un levita, ¿verdad? Este asaltado, herido ahí en el piso, nos refleja una condición de necesidad, una condición de este varón, de este hombre tirado en el piso, lastimado, una condición que es la condición que tiene el mundo. Él está allí mal, él está medio muerto. Así está el mundo. El mundo está muerto sin Cristo. El mundo necesita una salvación y esa salvación la da nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación la tenemos nosotros cuando hablamos la palabra del Señor, cuando transmitimos, cuando apoyamos, cuando servimos. Estamos edificando para el reino de los cielos y estamos llevando bálsamo, estamos llevando luz y sanidad para las naciones, para todos los lugares. Por eso es importante que tú y yo llevemos la palabra del Señor y llevemos esta verdad tan importante como es la palabra de Dios, que trae sanidad y que trae restauración a las vidas. Qué interesante, mis amados hermanos, que aquí encontramos dos personajes tan importantes como es un levita y como es un sacerdote, ¿sí? Un levita y un sacerdote. Ellos están supuestos, se supone que ellos deberían ayudar a esta persona herida que han encontrado en el camino. Pero ¿qué hizo el sacerdote? Es un ministro del altar. Es un ministro del altar. Él estaba viendo ahí una persona moribunda, pero ¿qué vio el sacerdote en esa persona? ¿Qué vio el sacerdote en esa persona? Solo vio un elemento de contaminación. Solo miró en esa persona necesitada, porque esa persona estaba necesitando auxilio, estaba necesitando ayuda, estaba necesitando que alguien le ayudara, lo auxiliara para que su vida fuera restaurada. Pero no, el sacerdote simplemente consideró que esto iba a ser un elemento de contaminación para su vida. Qué cosa tan tremenda, que un sacerdote que está llamado a salvar, un sacerdote que está llamado a ministrar sanidad, un siervo de Dios que está llamado a servir, a hacer lo que dice la palabra de Dios y a vivir conforme a la palabra de Dios, ¿cómo es que es capaz de dejar a una persona ahí moribunda sin sentir misericordia de ese hermano? Porque era su hermano judío el que estaba tendido ahí en ese camino. Moribundo estaba ahí, pero él prefirió hacerse el de la vista gorda. Él prefirió dejarlo allí tendido y seguir su camino, porque era eso, era contaminación para él. Él estaba muy urgido, mis amados hermanos. Ni siquiera se asomó a decir, bueno, ¿qué puedo hacer? O qué. No, totalmente ajeno a la condición de su hermano. Qué triste, qué lamentable. Él tenía mucha urgencia. Él no podía ofrecer su tiempo a una persona herida, a un moribundo. Pero nos preguntamos, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que un sacerdote no pueda ayudar a su hermano judío que está tendido en el piso? ¿Cómo es posible, mis amados hermanos, que también pase el levita, como dice la palabra ahí? ¿Y qué hicieron? Lo dejaron. No tuvieron compasión de él, no tuvieron misericordia de él y estaban supuestos a ayudarle. Estaban supuestos a hacer lo que le corresponde según la palabra, que era ayudar. ¿Cuántas veces, mis amados? ¿Cuántas veces suceden estas cosas?
¿Cuántas veces suceden estas cosas? ¿Cuánta necesidad hay? ¿Cuántos hermanos necesitados? ¿Cuánta gente necesitada? Pero la gente, las personas, no pueden manifestar ese amor de Cristo al hermano. Es triste y es lamentable, porque solo cuando se tiene el amor de Dios, solo cuando verdaderamente no hay religiosidad en las vidas, es que se puede dar vida. Solo cuando la persona vive verdaderamente para Dios, es que sirve con amor, es que se interesa por lo que le suceden a sus hermanos. El sacerdote y el levita servían a Dios, pero quedó descubierto qué clase de servicio daban estos siervos. ¿Cuál es el servicio que estaba dando este sacerdote y este levita al Señor? Si se hicieron ajenos a lo que su hermano necesitaba, a su hermano judío. ¿Qué vemos aquí? Que aquí el levita y el sacerdote actuaron según las normas, ¿sí? Sin embargo, ninguno actuaba en la verdad. Ninguno actuaba en la verdad porque cuando se vieron de frente, ¿sí? A uno que había sido hecho semejanza al Padre, cuando se vieron ahí a uno que es su hermano, que es imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y no lo ayudan, no le prestan la ayuda, no le prestan, mis amados hermanos, ese apoyo que ese hermano herido estaba allí. ¿Cuántos heridos hay en el camino? ¿Cuántos heridos hay en el camino? ¿Cuántos necesitados hay en este tiempo? ¿Cuánta gente necesitando misericordia? Hay muchos que necesitan de la misericordia. Hay muchos que necesitan de la compasión. Y nosotros somos esa nueva generación, mis amados hermanos, que a través de la palabra y la luz de la palabra, el Señor cada día nos enseña y nos recuerda lo que Él desea que nosotros hagamos. Nosotros no podemos vivir una vida religiosa. Nosotros no podemos caminar en religiosidad. Nosotros debemos actuar con la verdad, porque había una ley que le prohibía acercarse a los muertos, pero él ni siquiera sabía que realmente ese herido estaba muerto. Actuaban con religiosidad, no actuaron con la verdad, porque la verdad revelada de la palabra de Dios, si la verdad es vida en el corazón del hombre, la verdad produce frutos y frutos que manifiestan la obra del Señor en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos misericordia, mis amados hermanos, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede decir? Que somos hijos, que somos siervos, que somos servidores, si no tenemos misericordia. Nosotros debemos tener cada día misericordia. Hay muchos heridos, hay muchos lastimados, y nosotros debemos actuar siempre con la verdad, y que en esa verdad se manifieste el amor que declaramos a Dios. Porque si nosotros decimos que amamos a Dios, entonces vamos a hacer lo que le agrada a Dios. Vamos a hacer lo que le agrada a Dios, no llevando nosotros una vida religiosa, no llevando una vida egoísta o arrogante, no. Es interesante, mis amados hermanos, que, que, que nosotros vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios, que nosotros con nuestras vidas realmente podamos bendecir a nuestros hermanos, podamos bendecir a los que nos rodean, que podamos ser agentes generadores de cambio. La verdad es estar disponible para el que lo necesite. La verdad y la misericordia es estar disponible para el que lo necesita. Pero cuántos, mis amados hermanos, muchas veces Dios les pone en el corazón que compartan de lo que tienen con el hermano y no lo hacen. No lo hacen. Yo he escuchado a muchos decir, ay, es que yo no me voy a meter en ese trato. Y el hermano con hambre, con dinero en el bolsillo, con dinero en sus cuentas, y el hermano sin trabajo, y se aduce de que no se va a meter en ese trato. ¿Ustedes creen, mis amados hermanos, que por uno bendecir a su hermano con una libra de arroz, por usted bendecir a su hermano, usted se va a meter en un trato con el Señor? Nosotros vamos a bendecir al hermano porque tenemos misericordia con nuestro hermano,
porque conocemos de la situación de nuestro hermano. Ahora, cuando el hermano recibe la bendición, ¿qué va a pasar? El hermano va a darle gracias a Dios, porque el hermano a través de ese instrumento recibió la bendición de parte de Dios. Dios es un Dios de misericordia y Dios nos enseña que seamos cada día misericordiosos con nuestros hermanos. Y esta palabra, mis amados hermanos, es para el Señor recordarnos, porque serán muchos los lugares y serán muchas las necesidades, pero entre todos los lugares y entre todas las necesidades, que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé ese corazón para nosotros cubrir en lo que podamos cada hermano, porque hay necesidad dentro del mismo pueblo de Dios. Hay que tener misericordia los unos y los otros. Y nadie, mis amados hermanos, es tan pobre como para no compartir un tiempo con ese hermano que está necesitado, una librita de arroz con ese hermano que está necesitado. No podemos estar tan ocupados en nuestras propias cosas que no podamos ofrendar un tiempo para atender a una persona que está en una situación difícil. Nosotros somos la luz. Nosotros somos instrumentos que podemos generar cambio con la palabra del Señor, no con nuestros pensamientos, no con nuestros sentires, sino con la palabra de Dios y con la dirección del Espíritu Santo. La compasión es la muestra del amor y del carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero cuando los corazones se endurecen, no pueden mostrar amor. Cuando un corazón está endurecido, no puede mostrar el amor de Dios. Un corazón endurecido no puede ver más allá. No puede ser una vida que transforme, no puede ser una vida que lleve vida. En este tiempo, el levita y el sacerdote no podían llevar vida. Un religioso no puede llevar vida. Por eso es que Dios está levantando generaciones como tú y yo, como esta generación que Dios está levantando a través de este ministerio. ¿Por qué? Porque esta es una generación que no es una generación religiosa. Esta es una generación conducida por el Espíritu Santo. Por eso, mis amados hermanos, tengamos misericordia cada día. Honremos a Dios. Cada vez que nosotros ayudamos a nuestro hermano, estamos honrando el nombre del Señor. Estamos bendiciendo a nuestro hermano. Tenemos que cubrirnos los unos con los otros, porque lo que tenemos es porque Dios nos ha entregado. Y si tú estás en capacidades en determinado momento de tú bendecir 1, 5, 10, 20 hermanos, hazlo, porque allí está Dios, porque allí se manifiesta el amor de Dios, porque allí se manifiesta la compasión, porque nosotros, los hijos de Dios, no vivimos de religiosidad, no vivimos ignorando las necesidades de los que nos rodean, no vivimos haciendo a un lado y desconociendo que mi hermano está en necesidad. No, nosotros no somos esa generación. Nosotros somos esa generación con misericordia, porque Dios ha puesto en nuestro corazón su amor, su paz, su palabra y nos ha dado su espíritu que nos revela cada día. Su amor, porque dice el Señor en su palabra que por sus frutos los conoceréis. En Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol que da frutos, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por los frutos los conocerán. ¿Cuál era el fruto que estaba dando, que estaba manifestando este sacerdote y este levita? Aquí no había frutos. Aquí en ningún momento había frutos. Aquí había egoísmo. Aquí había altivez. Aquí se ignoraba la necesidad del hermano. Por eso es que nosotros cada día debemos decirle: Señor, ayúdame a ser un hombre o una mujer que verdaderamente dé buenos frutos,
que sean frutos agradables, frutos comestibles, frutos de bendición, porque el buen fruto es de bendición. El buen fruto honra el nombre del Señor. Nuestra manera de vivir siempre manifiesta qué tanto de Cristo tenemos, qué hay en nosotros, qué había en el sacerdote y en el levita. ¿Estaba Cristo en el corazón? ¿Estaba Cristo en el corazón del levita y el sacerdote? No estaba Cristo, porque Cristo nos enseña amor, Cristo nos enseña misericordia. Y es lo que sucede cuando las personas están sirviéndole al Señor, pero lo están sirviendo de manera religiosa, como lo hace este levita y como lo hace este sacerdote. Siempre, siempre nuestra manera de vivir va a manifestar qué tanto de Cristo tenemos en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? ¿Cómo podemos decir que amo a mi hermano si mi hermano está en necesidad y yo puedo ayudar a mi hermano? ¿Cómo podemos decir que estamos haciendo la voluntad de Dios, que amamos a Dios, si nuestro hermano nos pidió oración y a mí se me olvidó la oración? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si mi hermano y su familia están pasando por una situación difícil y yo nunca he tomado el teléfono para decirle: mi hermano, estoy orando por ti, mi hermano, no estás solo, yo soy tu hermano y estoy aquí para rodearte? Eso, mis hermanos, siempre debe estar en nuestros corazones. Siempre debemos rodearnos los unos con los otros, porque somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo que camina en pos del propósito y de la voluntad de Dios. ¿Qué representa todo esto, mis amados? Que nosotros debemos pedirle al Señor que si en nuestras vidas hay religiosidad, pidámosle al Señor que quite esa religiosidad de nuestra vida. Que si en nosotros hay costumbres y servimos a Dios en X o en Y forma solo por costumbre y hemos olvidado ese primer amor, hemos olvidado ese fuego del amor de Dios, ese fuego precioso que nos hace servir y entregar el tiempo y atender y comprender a nuestro hermano, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos limpie de toda religiosidad, que nos limpie de todo fruto aparente, porque necesitamos ser esos frutos que verdaderamente edifiquen para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque vienen tiempos en que Dios necesita hombres y mujeres que sepan abrazar, hombres y mujeres que no dejen al herido tendido, hombres y mujeres que no les importe la condición social del que esté tendido y herido. Esa es la generación que Dios está levantando. Por eso los procesos y las situaciones, por eso la adversidad, porque Dios nos deja, Dios nos procesa para que nosotros lo veamos a Él, para que no veamos, ay, este hermanito o esta hermanita, no, para que lo veamos a Él, para que cuando nosotros vayamos a llevarlo del Señor, para que cuando nosotros nos encontremos en determinadas situaciones como esto, nosotros no actuemos como el sacerdote ni como el levita, sino que verdaderamente ayudemos a nuestro hermano, que rodemos a nuestro hermano, porque ¿quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es el hermano, es la mamá, es el papá, es el pastor, es la pastora, es el extranjero, es el huérfano, es la viuda, es el menesteroso, es aquel que está sucio, que nadie quiere mirar, porque a veces hay ministros que si ven la gente sucia, esos no lo miran, no, pero aquel que vino en ese carro último modelo, ese sí lo miramos y lo atendemos bien. No, nosotros somos esa generación que no va a ser excepción de personas. Nosotros somos esa generación que va a abrazar a aquellos que necesitan ser abrazados. Nosotros somos de esa generación que no le vamos a negar la ayuda al que lo necesite, porque somos un pueblo llamado a la verdad.
Somos un pueblo llamado a vivir en la presencia del Señor, a vivir conforme a su palabra, a ser misericordioso. Pero llegamos a una parte bien hermosa y es la parte del samaritano. ¿Qué hizo el samaritano? ¿Qué hizo el samaritano? Porque el samaritano no estaba supuesto a atender a este judío que estaba tendido y malherido en el piso, porque en ese tiempo judío y samaritano no se gustaban, eran enemigos. Entonces, a pesar de todo eso, a pesar de todos estos prejuicios, este samaritano viene como nos narra la historia. Él viene en su cabalgadura. O sea que estamos hablando que es de una persona importante, es una persona que tiene recursos, porque una persona sencilla no anda en cabalgaduras en ese tiempo. Esta era una persona importante, tenía su cabalgadura. ¿Qué hizo ese samaritano? Él se detuvo en el camino. Se detuvo a mirar quién era el que estaba ahí necesitado de ayuda. Se detuvo a mirar qué era lo que estaba pasando. Él no se quedó viendo de lejos diciendo, no, es que ese es judío. Pero es que como yo soy samaritano, nosotros no nos gustamos, así que yo nada tengo que hacer. No, él se detuvo haciendo algo totalmente diferente a lo que había hecho el sacerdote y el levita. Él se detuvo a mirar quién era ese que estaba tendido, a mirar quién era ese que estaba necesitado, a mirar cómo podía ayudar. ¿Quién hace eso? Solo un corazón que ama a Dios. ¿Quién hace eso? Alguien que tiene misericordia, alguien que tiene compasión. Porque ahí dice en la palabra, fue movido a misericordia. El que no estaba supuesto a ayudar a ese judío lastimado en el piso, es quien lo ayuda. Es quien tiene misericordia de él. Es quien se ve movido a misericordia de él. Y no solamente se detiene de su camino, o sea, él lleva una ruta, pero se detiene. ¿Y qué hace? Lo mira, limpia las heridas, limpia sus heridas. Mire qué hermoso. Las venda con aceite y con vino. Qué hermoso, mis amados. Qué hermoso. Lo mismo que Jesús hace con nosotros. Nos levanta, nos limpia nuestras heridas, nos limpia de nuestro pecado, nos limpia de nuestra maldad. ¿Y qué hace? Lo puso en su cabalgadura. No solamente se detuvo, no solamente le limpió las heridas, se las vendó con aceite y vino. Y lo toma, lo alza y lo lleva a su cabalgadura. ¿Sí? Él no lo dejó tirado, él tuvo misericordia. Él sabía que era una persona necesitada y él no lo iba a dejar tirado. Lo llevó al mesón, un lugar donde pudieran brindarle mejor atención. Él cuidó ahí. Todo el tiempo tuvo cuidado de él, pero él se dio cuenta que él necesitaba un mayor cuidado y lo lleva al mesón, un lugar donde pudieran brindarle mejor atención. Esto nos dice que este varón, que este hombre, ¿qué hizo? Desvió su camino, desvió su ruta. Él llevaba una ruta, pero esto lo detuvo y él se detuvo. Y se detuvo sin pensar en el tiempo, sin pensar en lo que él tenía presupuestado hacer, sin saber lo que él tenía agendado. Él no pensó en lo que él tenía agendado hacer. Él solamente miró a una persona necesitada y fue movido a misericordia y lo llevó a ese mesón para que fuera atendido mejor. Y lo atiende mejor. Se desvió de la ruta que llevaba para atender a su prójimo. Lo cuidó. Allí en el mesón también lo cuidó. Y al momento de irse, dice que le den todo lo que necesite, que él pagará. ¿Por qué? No solamente lo toma, lo monta en su cabalgadura,
le limpia sus heridas, lo lleva al mesón. ¿Sí? Dice que volverá. Todo lo que está pasando dice que volverá, porque no lo va a dejar solo, porque Él va a seguir en su cuidado. Y la palabra del Señor siempre nos dice en Santiago 1:22 que nosotros seamos hacedores de su palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Siempre debemos ser hacedores de la palabra. Siempre debemos tener misericordia. Siempre debemos mostrar ese amor que Cristo mostró por nosotros. Este samaritano estaba mostrando el amor que Cristo ha tenido por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo nos restauró, nos limpió, nos sanó, nos dio nueva vida, nos dio la oportunidad, nos acercó al Padre, nos ha honrado, nos ha dado bendición, nos ha dado salud, nos ha dado restauración a nosotros y a nuestras familias. Mis amados hermanos, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Nosotros estamos llamados a seguir el mensaje de Cristo. Estamos llamados a llevar esa vida de Cristo, esa misma vida que sana, esa misma vida que salva, porque Jesús sanó, porque Jesús salvó nuestras vidas. Y es lo que Dios quiere que nosotros cada día llevemos. Llevemos salvación a cada lugar, llevemos salvación a cada lugar donde el Señor nos envía, porque es el anhelo del corazón del Señor de salvar a sus escogidos. El amor de Dios es grande, el amor de Dios es maravilloso. Este samaritano hizo lo que Jesús ha hecho con nosotros. ¿Y cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo con nuestro prójimo? ¿Cómo no vamos a ayudar? ¿Cómo si tenemos la oportunidad de ayudar no lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a hacer el de la vista gorda ante la necesidad de mi hermano? ¿Cómo si yo puedo solucionar, ayudar? ¿Cómo no lo voy a hacer? Si la palabra de Dios me enseña a través de la vida de Cristo que Él dio todo. Él dio absolutamente todo. Él se entregó todo totalmente. Dejó al cielo, dejó a su Padre para venir a rescatar lo que se había perdido. Nosotros somos una generación llamados a llevar la palabra de Dios, llamados a tener misericordia, llamados a honrar al nombre del Señor, llamados a vendar los heridos. Pero nosotros no podemos vendar las heridas si nosotros estamos todo el tiempo consintiéndonos en nuestra carne, si nosotros estamos pensando en lo que queremos, en lo que pudo haber sido y lo que no es. No podemos sanar heridas así. No podemos sanar heridas cuando nosotros somos el centro de todas las cosas. No podemos sanar heridas cuando solo pensamos en nosotros mismos, cuando nosotros tenemos esa ruta trazada, ese camino religioso. No podemos salvar vidas. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a comprender cada día el propósito y la plenitud de su palabra sea en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, para que seamos esos hombres y mujeres que den vida, que lo que toquen den vida, porque Cristo nos dio la vida y el Espíritu de Dios está en nosotros y ese poder del Espíritu de Dios está en sus hijos. Estamos llamados a dar vida, estamos llamados a dar vida como dio el samaritano. El samaritano no dejó a este hombre tendido. El samaritano no dijo, no, es que tú y yo no nos gustamos, tú y yo somos enemigos, mejor que te mueras. No, él dijo, me detengo de mi camino, hago un par en mi ruta, atiendo a este herido, lo ayudo. ¿Y qué hizo? Hizo todo eso y lo hizo con amor y pagó, mis amados hermanos, todo lo que el herido necesitaba, todo lo que ese hombre lastimado necesitaba, así como lo hizo Jesús. A través de la cruz del Calvario, Jesús nos dio vida. Jesús se llevó cautivo todas nuestras heridas, todas nuestras angustias, todas nuestras necesidades, todo nuestro dolor.
Y esta es una tremenda enseñanza, mis amados hermanos, porque nosotros, los hombres, a veces tenemos esa tendencia de poner la mirada. A veces también tenemos situaciones, pero nosotros pensamos que la situación se resolverá de X o Y manera. Que mi situación se resolverá por medio del hermano X, hermano Y, el Señor ahora hará así, hará asá. No, esto es tremenda enseñanza, preciosa, maravillosa, bellísima, porque Dios siempre provee ayuda, porque Dios siempre liberta y sana, porque Dios siempre se provee de uno que tiene corazón para llevar vida y sanar. Dios siempre se provee de uno que va a restaurar. Dios siempre se provee de vidas que verdaderamente amen a Dios para llevar su palabra. Eso es lo que hay en el Señor. Un corazón lleno de amor, un corazón lleno de misericordia por nosotros. Y esa misma misericordia tiene que ser trasladada a nuestro prójimo. Esa misma misericordia tiene que verse en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro ministerio. Esa misma misericordia. Porque no debemos vivir en religiosidad. No vamos a pensar como piensa el mundo. Es que no me interesa, yo no sé quién es ese, yo casi no trato con él. Pero sí hay necesidad. Estamos llamados a apoyarnos los unos con los otros, a abrazarnos con amor, a ser como uno solo, a caminar como uno solo en Cristo Jesús y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque es lo que el Señor nos enseña. Él pagó la cuenta y le dijo, atiéndamelo, que yo volveré. Así como estamos esperando el regreso de Cristo por su iglesia. Así como estamos esperando que nuestro amado venga y restaure todas las cosas. Así como estamos esperando la anhelada venida de Jesucristo. Ese buen samaritano dijo, volveré. Lo mismo que el Señor nos dijo, Él volverá por su iglesia. Él volverá por su amada iglesia, porque Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. ¿Y qué le dijo a este hombre, a este letrado, a este docto, a este muy estudiado, que quiso probar a Jesús, que ni siquiera podía mencionar la palabra samaritano? Y mira cómo termina el versículo, mira cómo termina la historia. Él ni siquiera pudo mencionar el nombre samaritano, porque había tanta dureza en el corazón de este hombre. Él quería que Jesús cayera con lo que le estaba preguntando. Y había tanta, pero tanta dureza en el corazón que ni siquiera pudo decir que era el samaritano. Ni siquiera pudo mencionar que sí, que el de la misericordia fue el samaritano. No. Él nunca pudo mencionar el nombre de samaritano, porque es que eso para él, eso era muy tremendo. Ese corazón estaba muy duro. Ese docto, ese muy instruido, ese muy estudiado, le costaba decir samaritano. A ese judío le costaba decir samaritano, pero a ese samaritano no le costó. A ese samaritano no le importó quedarse en el camino, parar en el camino y ayudar a ese judío. Qué enseñanza, qué amor y qué misericordia, qué lección. Y Jesús le dijo, Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cuando él le responde en el versículo 37, dice, él dijo, el que usó misericordia con él. El que usó misericordia, no dijo el samaritano. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué significa esta frase? Esta frase que Jesús le dijo sacó a la luz a este doctor de la ley que había vivido todo el tiempo, por lo que vemos en la historia, haciendo excepción de personas, haciendo diferencia, ¿sí? Y para colmo, yo me imagino que así enseñaba, porque si eso era lo que había en el corazón de él, eso mismo estaba enseñando a la gente que enseñaba en ese tiempo, y lo que había era dureza de corazón. Y hoy día, mis amados hermanos, ¿cuánto no vemos en la iglesia de Cristo alrededor de las naciones? ¿Cuánta locura? ¿Cuántos ministros en el altar hablando locura, enseñando de su corazón
de su propio corazón, de su propio pensamiento. ¡Cuánta locura! Por eso Dios quiere que esta generación siga creciendo en los principios, en el fundamento de su palabra. Dios quiere que esta generación crezca con la revelación de su palabra. Por eso cada día Dios da tanta palabra y palabra de bendición, palabra que nos instruye, palabra que nos alimenta, palabra que nos enseña, que nos exhorta y que nos alienta en el espíritu. Porque esta ha de ser una generación firme. Esta no va a ser una generación gelatina. Este va a ser una generación transformadora. Este va a ser una generación que va a hacer cambios en el espíritu. Una generación que va a afectar positivamente en el espíritu. Lo va a hacer con el espíritu de Dios, porque con el espíritu de Dios es que se hace el cambio. No se hace con religiosidad, no se hace con vida rutinaria y rituales, no. Este hombre, este doctor de la ley, vivía haciendo excepción de personas como lo dejó visto en esta historia. Qué triste, mis amados hermanos. Nosotros nunca podemos actuar como ese sacerdote, que para él solo significaba contaminación. Ese herido, ese enfermo, esa persona que nos llama, eso no puede significar para nosotros, no, pero es que yo no puedo atender a este hermanito, uy, el hermanito me está llamando a las 10 de la noche, no, ese hermanito que, no, yo mejor no lo atiendo porque no, ese hermanito me va a tener una hora en el teléfono, que lo ore, no, y yo me quiero acostar, yo quiero dormir. No, mis amados hermanos, ese no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es un corazón que se da. Es un corazón que honra. Hola amigos, ¿qué tal? Para los que... Es un corazón que no actúa como actuó el sacerdote ni como actúa el levita. Veías tú lo mismo. Veías tú lo mismo, no como hizo el levita. ¿Qué significó para el levita ese prójimo, ese judío, ese hermano judío? ¿Qué significó para él ese judío ahí tirado en el camino, herido? No era más que un retraso. Para él era un retraso en la ruta, y como vio que el sacerdote siguió de largo, pues él hizo lo mismo. Dijo, él diría, bueno, si lo hizo el sacerdote, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Para uno era contaminación y para el otro probablemente era un retraso en su camino. Qué triste y qué lamentable. Veías tú lo mismo, y es actuar como actuó el samaritano. Es actuar sabiendo que el prójimo es mi hermano, sabiendo que Cristo murió por el prójimo, sabiendo que el Señor nos va a demandar muchas veces tiempo, nos va a demandar muchas veces muchas cosas, pero si nosotros verdaderamente le servimos al Señor, nosotros vamos a dar y vamos a esas demandas las vamos a cumplir. Vamos a tener ese corazón dispuesto que aunque estemos cansados, vamos a seguir. A veces hay días que son muy agitados. A veces hay tantas cosas que a veces uno se siente cansado. Pero mis amados hermanos, yo les invito que aunque muchas veces se sientan cansados, no desmayen. No desmayen porque somos como ese samaritano. Dios quiere que seamos como esos samaritanos, que no desmayemos, sino que avancemos. Que aunque de pronto nos sintamos cansados, el Espíritu de Dios renueva nuestra fuerza, porque Dios lo hace, porque Él ve el corazón y la disposición. Seguramente si en un momento te retrasas en el camino, como le pasó te desvías un poco de la ruta, como le pasó al samaritano, seguramente Dios te enrutará. ¿Por qué? Porque has mostrado misericordia con tu hermano, porque has mostrado que el amor de Cristo está en el corazón, porque has sido un fruto comestible para tu hermano. Y qué bendición que tú y yo seamos ese fruto comestible, que ese fruto que va a dar vida a nuestro hermano. Porque aquí la palabra clave en todo esto, mis amados, es dar vida.
dar vida, dar vida. El samaritano fue un instrumento para dar vida. Si ese samaritano no toma a ese hermano, a ese judío, donde supuestamente eran amigos, y no lo toma, no le venda sus heridas, no lo lleva donde correspondía, ¿qué pasa? Ese hombre muere. Pero el samaritano es un hombre que da vida. Es una muestra de una persona que llega y que no es indiferente ante la circunstancia. Ese no llega y se sienta y yo soy el más lindo y yo soy el mejor. No, ese llega a decir qué hay que hacer porque yo le sirvo a Cristo. ¿Qué hace el samaritano? Da vida, cambia el entorno, cambia vidas como se la cambió a este judío que estaba herido y moribundo en el camino. Él dio vida, cuando lo atendió le empezó a dar vida. Y a eso estamos llamados, a dar vida cada día. Y damos vida con la palabra del Señor, damos vida con la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, damos vida cuando entendemos a nuestro hermano que está pasando por una condición difícil, cuando le dedicamos el tiempo, cuando oramos. Allí damos vida, cuando reconocemos en nuestro hermano su condición, reconocemos esa necesidad y que no podemos hacernos ajenos a eso. ¿Por qué? Porque es mi hermano, es la sangre del Cordero de Dios que se derramó por mi hermano. Entonces yo voy a cubrir a mi hermano. Yo voy a cubrir a mi hermano porque a eso he sido llamado, a cubrir a mi hermano. Yo no voy a pensar que voy a tener una librita menos de arroz en mi alacena, no. Yo voy a pensar que voy a cubrir la necesidad de mi hermano. Voy a cubrir porque mi hermano necesita de mí. Y tú no sabes qué día puedas necesitar de tu hermano. Demos vida, mis amados hermanos. Cada día demos vida con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros pastores. Honrémosles, mis amados hermanos. Muchas veces en medio del pueblo de Dios hay necesidad y a veces no nos damos cuenta. Qué bonito que nosotros podamos cubrir, que podamos ayudar. Y vuelvo y les repito, mis amados hermanos, si en algún momento, si hay una persona que tiene la facilidad de quitarle el yugo al hermano de esa necesidad, de esa situación, hágalo, mi amado hermano, que usted está mostrando el amor de Cristo. Usted está cubriendo a su hermano. Si su hermano está herido, está pasando por angustia, por depresión, por tantas cosas que puede pasar el ser humano, cúbrale, abrácele en oración. Ore por su hermano. Cuando Dios te ponga en su mente, cuando Dios te ponga en tu mente el orar por una persona, no lo deseches. Ora porque tú no sabes qué está pasando ese hermano. Cuando el Señor te ponga en el corazón llamar a X persona, llámalo porque es el Espíritu de Dios el que lo está poniendo, porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no somos guiados por las olas del mundo, ni por el bullicio del mundo. Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ser uno solo. Vamos a caminar como ese pueblo que ama la palabra de Dios, como ese pueblo que avanza en unidad del Espíritu, como ese pueblo que le dice al Señor, Señor, quítame la ritualidad, quítame, Señor Dios mío, esa religiosidad que todavía tengo en mi corazón, quítala de mí, Señor, porque yo no quiero tener esto, porque la religión no da vida, el ritualismo no da vida, lo que da vida es tu palabra, Señor, lo que da vida es tu presencia, y a eso estamos llamados, a llegar y soplar, a dar vida, a soplar neuma, con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, con el Espíritu de Dios, mi hermano. Hemos hallado refugio en Cristo. Nosotros hemos hallado sanidad y hemos hallado restauración en Cristo. Su amor nos ha libertado. Libertemos a otros, porque a eso fuimos llamados. Con su palabra a llevar libertad, a llevar sanidad y a llevar restauración.
¿Quiénes son los llamados? Somos nosotros los llamados a ser esos samaritanos en este tiempo, porque hay mucha necesidad en el mundo, hay mucha gente necesitada y necesitada en gran manera. Y se requiere de hombres y mujeres que sin temor se detengan y honren a Dios, actuando como actuó el samaritano, actuando como manda la palabra de Dios, como manda el Señor, como manda su Espíritu, porque el Señor, mis amados hermanos, nos ha demostrado tanto amor, cada día su amor. Es impresionante la manera como el Señor nos ama y nos manifiesta su amor a través de su palabra. Entonces, vamos a transmitir ese amor, vamos a transmitir esa misericordia, vamos a llevar eso que es de Cristo a los lugares donde Dios nos va a llevar, a esos lugares a llevar sanidad, a llevar ese amor que verdaderamente transforma vidas. Estamos llamados a dar vida y eso, mis amados hermanos, es grato, eso es hermoso delante de Dios, que si tú puedes hacerlo, te conviertas en ese samaritano y ayudes a aquel que lo necesita, porque hay mucha necesidad. Ahí este mundo está terriblemente necesitado. ¿Cuántos jóvenes en necesidad? ¿Cuántas mujeres heridas, maltratadas? ¿Cuántos hombres maltratados? ¿Cuántos hogares desarmándose en este tiempo? ¿Cuánta adversidad? ¿Cuánto luto? ¿Cuánto dolor? Necesitamos que esos hombres y mujeres como el samaritano se levanten y digan: Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ser de eso, Señor. Yo quiero ser de eso, que lleven salud, de que lleven bendición y que lleven restauración. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios, porque tú eres un Dios grande, fiel, clemente y misericordioso, Señor. Y tú, Señor, con tu palabra, Señor, nos recuerdas, Señor mi Dios, que debemos ser misericordiosos, que debemos ser compasivos, Señor. Así, Dios mío, como tú lo has sido con nosotros, Señor. Gracias por ese maravilloso sacrificio, mi Dios, en la cruz del Calvario, mi Dios. Gracias, Señor. Hoy, Dios mío, te rogamos que quites toda religiosidad, que quites, Señor Dios mío, toda vida de rutina, todo aquello, Señor Dios mío, que no nos deja, Señor Dios mío, ser como tú quieres, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo eso que estorbe, que no nos permite actuar conforme a tu palabra. Quita, Señor Dios mío, de nuestra vida esos impedimentos, Señor, emocionales, que no nos dejan, Señor, entender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu espíritu, Señor Dios mío, cada día abundante en nuestras vidas, para ser esos hombres y mujeres, Señor, que lleguen y soplen vida, Señor, que lleguen con la autoridad de Cristo, Señor, a impartir vida, Señor, que levanten, Señor, al caído, que sanen las vendas del herido, aquellos, Señor, que llevan la palabra, Señor, esa palabra que edifica, esa palabra que transforma, esa palabra, Dios mío, Padre, que sopla vida y transforma los corazones, Señor. Oh Dios eterno, oh levántanos, Dios mío, como esa generación, Dios mío, que verdaderamente, Señor Dios mío, está enrutada, Dios, en tu voluntad, en tus propósitos, Señor, y en tu camino, Señor, que permanezca, Señor, en nosotros tu amor, Señor, que permanezca en nosotros, Dios mío, el deseo, Dios mío, de compartir, de ayudar, Señor, porque ciertamente, Señor, las bendiciones que tenemos es porque de tu mano le hemos recibido, Señor, y si le hemos recibido de tu mano, Señor, ¿cómo no compartirla, Dios mío? ¿Cómo no compartirla, Señor? Porque todo lo que tenemos es tuyo, Dios mío. Todo, absolutamente todo te pertenece, Señor. Danos un corazón, Señor, un corazón que ame al prójimo, Señor, un corazón que abrace al hermano, un corazón, mi Dios,
que guarde su hermano, un corazón que se preocupe por su hermano, un corazón que rodee, un corazón que cuide de su hermano, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Dios mío. Pone el amor, Señor, en nuestro corazón, Señor. Que el amor sea como ese sello en nuestro corazón, ese sello, Dios mío, que nos permite permanecer en ti, Señor. Ese sello, Dios mío, que nos lleva a dar frutos, Señor, y genuinos frutos, Señor Dios mío, que dice, Señor mi Dios, que somos tus hijos, que llevamos tu nombre, Dios mío, porque llevamos tu nombre, Dios mío, y que ese nombre se pueda ver, Dios mío, donde llegamos, Señor Dios mío, que donde quieras, Señor Dios mío, que llegue este remanente, Señor, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado, mis amados hermanos, tu nombre, Señor, en mis hermanos sea exaltado, mi Dios. A veces, Señor Dios mío, hasta nos apena muchas veces hablar, Señor Dios mío, pero yo te ruego, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú rodeando, Dios mío, que seas tú guardando es tu heredad, Señor, que seas tú poniendo en el corazón, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor Dios mío. Oh Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser esos hijos que lleven ese amor que edifica, oh, ese amor que salva, Dios mío, oh, porque el mundo necesita salvación, Señor, así como estaba tirado este hombre en el camino herido, Señor, cuántas almas están heridas, Señor, cuántos están lastimados, Señor, esperando que pase, Señor, mi Dios, ese buen samaritano, Dios mío, cuántas almas heridas, mi Dios, esperando que pase un buen samaritano que tenga misericordia, mi Dios. Oh Señor, levanta, 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 Dios mío, levanta, mi Dios. Levanta gente cada día temerosa, gente que te ame, Señor, gente que te sirva, Señor, por convicción, Señor, por convicción, Señor, porque te aman, Señor, porque te creen, Señor, porque eso mismo transmitirán, Señor. Oh, gracias te damos, Dios mío. Oh, gracias te damos, Dios mío, que desde hoy, Dios mío, tengamos un corazón, Señor, aún más sensible para cuidar de nuestro hermano. Señor mi Dios, para ayudar a nuestro hermano, para rodear a nuestro hermano, no para criticarlo, Señor, sino para abrazarlo, mi Dios, con todas las bendiciones, Señor, que tú nos das, Señor, porque todo lo recibimos de tu mano, mi Dios. Todo viene de tu mano, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, que tu paz, que tu fuerza, que tu fortaleza, mi Dios, que tu consuelo, mi Dios, que la llenura de tu Espíritu, Señor, mi Dios, sea en cada uno de los hogares que en esta hora, Señor, nos escuchan, mi Dios. Sé tú trayendo paz, sé tú trayendo fortaleza y consuelo. Sé tú, Dios mío, hablando, Dios mío, Padre, al corazón del que vaya a escuchar esta palabra, Señor, porque también, Señor, a través de ella, Señor, nos enseña, mi Dios, que tú siempre te provees. Tú siempre te provees, Señor. Tú siempre te provees, Señor Dios mío, que tú usas tus siervos, Señor Dios mío. Este judío esperaba una ayuda, esperaba un alma misericordiosa y no fue, Dios mío, otro judío, fue un samaritano, aquel que estaba supuesto a ser enemigo. Se convirtió en el que le dio vida, Señor. Oh, la ayuda del cielo, Dios mío. La ayuda del cielo sea para el necesitado en esta hora. La ayuda del cielo, la provisión del cielo, la restauración del cielo sea en esta hora para el necesitado, mi Dios, en el nombre de Jesús. Oh, porque tú eres Jehová Jireh, tú eres Jehová Nishi, tú eres Jehová Rafa, Dios mío. Tú eres el que sanas, tú eres el que provee, Señor. Tú eres el que liberta, mi Dios. Tú eres el estandarte, Padre eterno, Rey de gloria. Tú eres nuestro estandarte. Oh, Dios mío, que tu pueblo reciba, mi Dios, en esta hora, Padre, toda provisión espiritual,
toda provisión espiritual, toda bendición del cielo, Dios mío. Oh, toda bendición del cielo, para que mis hermanos sean fortalecidos, sean llenos de tu presencia, Señor, y sean esos instrumentos de paz, sean esos instrumentos de bendición, mi Dios. Llena sus bocas, Señor Dios mío, que en esta semana que va a entrar, mi Dios, cada uno de ellos, Señor Dios mío, sea llena su boca, Dios mío, de palabras, Señor Dios mío, fresca, de palabra ungida, de palabra que lleve sanidad, de palabra que lleve una voz de aliento, una voz de restauración, una bendición, Señor. Aquel que está triste, aquel, Dios mío, que tiene el corazón endurecido, aquel que tiene necesidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oh, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Tú eres nuestro fiel pastor. Oh, tú no nos abandonas, Señor. Oh, en cada palabra tú nos enseñas, mi Dios, que tú siempre te provees. Tú siempre te provees la ofrenda. Tú siempre te provees la bendición, Señor. Oh, gracias, Dios mío. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y te honramos en esta noche, Señor. Gracias, oh Dios. Oh, gracias, Cordero de Dios. Oh, bendito Cordero. Tú vives, tú vivirás. Y te honramos en esta noche. Te exaltamos, bendito Cordero. Oh, corónate, corónate en esta hora. Corónate porque tú eres el motivo, Cordero de Dios. Tú eres el motivo de nuestra adoración. Tú eres el motivo, Cordero de Dios. Oh, Cordero de Dios, imparte sanidad. Cordero de Dios, imparte restauración. Sopla, Cordero de Dios, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Alabamos su nombre. Oh, Sarabaquinda Rabasaba Cuatajaya. Oh, te alabamos en esta noche. Te exaltamos, glorioso Dios. Te exaltamos, exaltamos tu nombre. Exaltamos tus propósitos, mi Dios. Oh, bendito eres, Señor. Bendito tu reino. Bendita tu palabra. Bendito tus hijos. Bendito tus vasijas. Bendito tus instrumentos, Señor Dios mío. Bendito tus instrumentos que te honran. Bendito tus instrumentos que caminan y recorren y te sirven, Señor, sin esperar nada a cambio, Señor. Son más que bienaventurados esos que caminan, esos que dan una milla más, esos que no les importa sino honrar el nombre del Señor. Aleluya. Oh, rabasabaquianda, aya. Oh, porque los que honran al Señor, Dios los honrará. Aleluya. Oh, porque Dios no es ajeno, Dios no es ajeno. Dios no es ajeno a la ofrenda que tú das. Dios no es ajeno al tiempo que tú brindas a la obra del Señor. El Señor no es ajeno. El Señor no es ajeno a eso que tú estás entregándole. Ese tiempo, Dios no es ajeno. Dios no es ajeno, mi amado hermano. Yo te bendigo en esta hora. Te bendigo con toda bendición del cielo. Que la gracia, el favor y la misericordia del Señor sea contigo y con tu casa. En el nombre de Jesús. Les amamos y les bendecimos, mis amados, con toda rica y abundante bendición del cielo. Gracias damos a Jesús porque nos honra al servirle. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Y gracias, amado Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.